Mis amados hermanos, esta noche el tema que quiero compartir con ustedes es muy simple. Quiero ver a Jesús. Repítalo conmigo. Quiero ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Amén, hermanos, sí, ese es el deseo que debemos tener siempre como cristianos. Y antes que caer una vez más en el debate eterno que si hay que celebrar la Navidad, que si no, ustedes saben que hay iglesias, incluso iglesias muy respetables que nosotros conocemos, que amamos, que no celebran la Navidad. Yo tengo familiares muy cercanos, ministros del Evangelio, que no celebran la Navidad, y otros que la celebran de manera más pomposa que nosotros. Total, hay todo tipo de cosas, todo tipo de posturas al respecto, pero hoy no quiero que hagamos en eso, si hay que hacerlo o no hacerlo. Mejor hablemos de a quién estamos viendo, de a quién nosotros queremos ver en la Navidad, y no solo en la Navidad, sino a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestra vida, en cada jornada de trabajo, en cada día, cotidianamente, en la calle, en la casa, en lo que hacemos. ¿A quién estamos viendo? ¿De quién estamos hablando nosotros en nuestra vida? ¿A quién estamos sirviendo? Porque debemos recordar que somos hijos amados. Si somos hijos amados, entonces ¿a quién estamos viendo? Para ello vamos a meditar en dos pasajes esta noche, muy sencillos, muy cortos, pero que nos van a dejar tremendas enseñanzas. Vamos a hacer una breve reflexión en cada uno de ellos, por lo cual les voy a pedir su máxima atención. Pero antes, ¿qué les parece si hacemos nuestra confesión bíblica? Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: y como hijos amados imitamos a Dios. Amén. Antes de proseguir, me gustaría, no sé si ya le dieron la bienvenida a hermano Luisito. ¿Ya le dieron la bienvenida? No, pues yo quiero hacerlo porque hermano Luisito, algunos lo conocen. ¿Cuántos conocen a hermano Luisito? La mayoría. Es más conocido que la gripe. Pero hoy nos da el gusto, el placer de estar aquí entre nosotros, y Dios lo envió por algo, Dios lo envió. Así que sea bienvenido hermano Luisito, nuestro amor para usted, para su familia, y confiamos que Dios está al cuidado suyo y de su familia también, y que Dios va a hacer cosas grandes para ustedes. Entonces, hermanos, les invito a ir a Lucas capítulo 2, versículos 16 al 18. Primero, Lucas capítulo 2, versículos del 16 al 18, y cuando lo encuentre se pone sobre sus pies un momento y vamos a leer Lucas 2, del 16 al 18. Las señales que lo encontraron es que se ponen de pie, y si pueden leer conmigo, yo estoy en la Reina Valera, revisión de 1960. Entonces, leemos estos tres versículos del 16 al 18 que dicen así: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Tomen su lugar, hermanos. Aquí está hablando de los pastores. Hay en el contexto del escenario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, allá en Belén de Judea, hace más de 2000 años, había unos pastores. Ellos acostumbraban a llevar sus rebaños y se juntaban varios pastores, varios rebaños,
y en busca de ir a conseguir los mejores pastos posibles para sus rebaños, se iban alejando de su casa, de su familia, y entonces cuando se daban cuenta, terminaba el día y ya no les daba tiempo a regresar a su casa. Al otro día nos vamos a ir para aquel otro lugar, ahí hay mejores pastos. Esa era la idea. De tal forma, ustedes recordarán que José, cuando fue a buscar a sus hermanos, dice que iba buscando, los encontró con una persona, le dijo: ¿no vio usted a mis hermanos fulano? Son así, son 11, y entonces él le dice: pues se fueron para Dotán, porque eso era lo que hacían los pastores, y se juntaban varios pastores, se iban, hacían una especie de campamento en la noche donde se quedaban y ahí juntaban sus rebaños y los cuidaban. Por eso dice la Biblia que cuidaban las vigilias de la noche, porque ahí alguien tenía que estar al tanto para no llegar el lobo a comerse las ovejitas. Ahí estaban ellos como de costumbre aquella noche, cuando de repente se les aparece un ángel, que eso va a ser impresionante, hermanos, que usted esté ahí al medio de la noche en su cama y de repente le entra una luz por la ventana y le aparece un ángel. Hermano, debe ser muy impresionante. De hecho, ellos dicen que se asustaron, tuvieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, les traigo noticias de gran gozo. Quiere decir, les traigo noticias buenísimas. No se preocupen, no se asusten, por favor. Y entonces les comentó todo lo que había pasado, que había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Y lo que nosotros leímos ya es ya el ángel ya no está, ya ha desaparecido, se fue. Y después de él llegó otras huestes celestiales que cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando se fueron, entonces los pastores se miraban unos a otros, todavía asombrados. Dijeron: bueno, vamos pues a Belén a ver esto que nos ha dicho el ángel, a ver qué hay. Y entonces se acordaron ir, estaban cerca de Belén de Judea. Pero cuando dice cerca, no quiere decir necesariamente que estaban como de aquí a la siguiente casa, ¿no? Para mí que estaban un poco lejos, que ellos tuvieron que caminar cierta distancia y llegaron finalmente a aquella aldehuela de Belén y entraron. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que leímos nosotros está en el verso 16 al 18. Vinieron pues apresuradamente. Miren, no vinieron con calma, ellos venían con prisa. Lo primero que sucedió es que venían apresuradamente. Por eso les digo, según mi comprensión, el campo donde ellos estaban pasando la noche estaba un poco lejos de Belén todavía, y por eso tuvieron probablemente que correr, usar sus antorchas de ocote, como me recuerdo que usábamos nosotros en mi pueblo hace muchos años. Un manojo de ocote, le prendía fuego y con eso se iluminaba el camino. Ellos llegaron. No les importaron las dificultades. Supongo que algunos tuvieron que quedarse cuidando los rebaños, pues no podían dejar los rebaños solos tampoco. Pero miren las decisiones que tomaron de inmediato cuando recibieron las noticias de gran gozo, que un Salvador les había nacido. Yo no sé cómo le llegaron las noticias del Salvador a usted. Tal vez no fue a través de un ángel, tal vez fue a través de un amigo, tal vez a través de un familiar. En mi caso fue a través de un familiar y luego a través de un amigo, ex compañero de trabajo y de otras personas, incluso de una persona desconocida. Las nuevas de gran gozo llegan a nosotros. ¿Pero qué hicimos nosotros? Corrimos precipitadamente, venimos apresuradamente. ¿Dónde está Jesús? Quiero verlo. A veces nos resistimos, hermano. Yo me resistí mucho. No sé ustedes, pero yo me resistí buen tiempo. Por la misericordia de Dios, Él tuvo paciencia conmigo. Y aquí estoy. Bueno, pero ¿qué sucedió en el relato acá entonces? Cuando llegaron a la casa, dice que hallaron, literalmente dice, hallaron a María, a José y al niño. Habían por lo menos tres personas que eran de relevancia en la narrativa de la Biblia, que estaban en la casa. Pero miren el orden: estaban María, José y el niño. Eso dice en el versículo número 16.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es decir, es una escena normal de una señora que se acaba de componer. Cuando usted va a visitar a una vecina, a una amiga, a una hermana, a una familiar que dio a luz, llega y lo normal es que encuentren a ella con su cabecita amarrada y con bien arropada y ahí y un bultito a la par de ella. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se parece a su papá? Y usted ni conoce a su papá, pero así es. Y vieron a María, solo que esta vez sí estaba el papá. El papá por adopción, el papá por misión, el papá por espiritualidad, porque era un hombre de Dios, porque no era el papá biológico. Ustedes lo saben que José no era el papá biológico. Ahí estaban. Y sin embargo, de los tres, el que era menos probable que pudiera atender a unas visitas era el bebé. La mamá, porque estaba toda media dolorida del parto todavía, no podía atenderlos muy bien. El bebé menos, porque el bebé no sabía nada, el bebé hasta dormido haber estado. Y tal vez quien más los podía atender era el papá, era José. Pero ellos se enfocaron en Jesús, en el niño. Eso dice el verso 17, vean ustedes. Y dice, y al verlo, ya no dice al verlos a los tres, sino dice al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Las noticias que habían recibido, las nuevas de gran gozo que les había dado el ángel, eran sobre un Salvador que es Cristo el Señor. Si usted mira el versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta es la noticia que les dio el ángel. Y entonces ellos llegaron y ellos no iban con la intención de ver cómo estaba la señora, cómo estaba la mamá, cómo estaba el papá, que le habían dado sus 3 días de descanso del trabajo por el alumbramiento de su esposa. No, ellos iban a ver al niño, porque el niño para ellos no era un simple bebé, para ellos era el Salvador, era el Cristo que había nacido, un Cristo que ellos, los judíos, esperaban de hace muchos años, conocido por ellos como el Mesías. El Mesías quiere decir el enviado, el Cristo quiere decir el ungido. Entonces, mis hermanos, ellos fueron y se enfocaron en el niño. Y luego, ¿qué hicieron? Sobre el versículo 18, dieron su testimonio de lo que ellos habían escuchado. Miren el 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea que los pastores no llegaron solo a abrir la boca, no llegaron a decir, qué lindo nene, o qué tan ganchito que es, o por qué tan peloncito. La mayoría de nosotros nacemos algo peloncitos, aunque conozco algunos que bien velluditos, ¿verdad? Pero ellos fueron a testificar. Miren qué maravillosa escena, hermanos, porque empezaron a hablar. Pues nosotros venimos, seguramente dijeron esto, ¿verdad? Porque estábamos allá en el campo cuidando nuestros rebaños cuando se nos apareció un ángel y el ángel nos dijo esto y esto, esto. Ustedes saben que las películas empiezan a narrar cuando es algo así, un flashback, y después lo dejan en silencio, ya no se oye, pero uno ya sabe lo que pasó. Y eso es lo que sucedió con ellos, les transmitieron a los que estaban ahí. Pero entonces aquí me doy cuenta que no era solo papá, mamá y el niño los que estaban, ya había gente también que estaba ahí, porque dice el verso 18, y todos los que oyeron, ya había gente que se había acercado. ¿Qué pasó con ellos? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Por qué? Porque esto era un hecho sobrenatural, esto era un hecho fuera de lo humano, que estaban anunciando un ángel, el nacimiento de este niño. Entonces la gente, los judíos, sabían que se trataba del Mesías que esperaban. Los que no eran judíos seguramente decían, ¿qué está sucediendo? Este niño es alguien importante. ¿Por qué toda esta situación? ¿Por qué los pastores vinieron corriendo? ¿Por qué un ángel les avisó a ellos? Y hermanos, esto nos muestra a nosotros
que aquella noche fue una noche transformadora, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Allá en el pesebre, allá en ese pesebre, el pesebre es el lugar donde comen los animales, hermano. Allí estaba un niño que era trascendental para la humanidad. Allí estaba un niño que era el salvador de la humanidad, que era el que venía a dar su vida por usted y por mí. Y hermanos amados, con todo respeto, no podemos menospreciar a María, que ahí estaba. No podemos menospreciar a José. Los dos para mí son instrumentos preciosos de Dios. Pero instrumentos de Dios para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero el importante es Jesús. El importante es Él. A quien hay que ver es a Él. A quien hay que buscar es a Él. De quien hay que testificar es de Él. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, no viene porque el pastor es bien guapo. ¿Y por qué se ríe? Usted no viene porque, los de la alabanza, mira cómo cantan de bonito. Es que los diáconos, mira cómo lo tratan a uno. Es que allá siempre hay comida. No es por eso. Nosotros venimos por Jesús. Nosotros queremos servir a Jesús. Hoy es una noche especial, pero todos los días deben ser especiales cuando Cristo está en nuestra vida. Estos pastores mostraron que para ellos aquello era una noche singular, una noche especial. Hoy día la gente, probablemente en este momento que nosotros estamos aquí, los centros comerciales están abarrotados de gente. Ni caminar se puede a veces en los centros comerciales. Mucha gente ahorita se está tomando fotos no con un niño de pesebre, sino con un señor panzón gordito, de rojo y blanco, con unas gorritas y con una gran barba blanca. Ya voy a ver cuando me jubile pastores si me da chance de eso, porque ya tengo algunos elementos para ello. Pues hermanos, mucha gente está viendo otra cosa, viendo otros personajes, no están viendo a Jesús. ¿Usted a quién está viendo? Y no digo ahora, no digo aquí esta noche, durante su vida, ¿a quién está viendo? Cada vez que amanece, usted se levanta, ¿a quién busca en oración? ¿A quién se acerca usted? ¿En quién se cobija? ¿En quién se refugia cuando vienen las necesidades? Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor. ¿A quién buscamos, hermano? ¿A quién vemos? Vayamos al otro pasaje. Aquí se trataba de unos pastores, ahora vamos a Mateo, capítulo 2 también, y el versículo 10 y 11. Mateo 2, versos 10 y 11. Y les voy a invitar que se pongan un momento más de pie para leer estos dos versículos que dicen así. Vamos a leer. Pónganse de pie, mis hermanos. Mateo 2, 10 y 11. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Siéntense, mis hermanos. Ahora no se trata de pastores. ¿De quiénes se trata? ¿De quiénes está hablando este pasaje, hermanos? ¿Aló? La señal está... ¿De quiénes está hablando, creen ustedes? Es fácil determinarlo. Son los magos. No digan los reyes magos, porque no dice la Biblia que eran reyes. Y cuando diga magos, no piensen en aquellos que hacen magia, aquellos que sacan palomas y esas cosas de los sombreros. No, estos hombres eran sabios que venían de un lugar muy lejano. Los pastores corrieron cierta distancia para ir a ver a Jesús. Los magos transitaron grandes distancias para venir a adorar a Jesús. Es un grupo de personajes muy diferente al de los pastores. Y esto ya nos enseña algo a nosotros. Porque entonces Jesús no es solo para los pastores, Jesús no es solo para los que andan en el campo, Jesús no es solo para los pobres, o como decían, yo recuerdo hace unos años, que la iglesia era para las mujeres, para los niños y para los viejitos.
No, Jesús es para todos, para hombres sabios como estos, como también para pastores, para gente del campo. Jesús viene a traernos redención a todos nosotros, mis hermanos. Estos hombres eran astrónomos. Hay una diferencia entre astrónomos y astrólogos. Astrólogos es como Urbano Madel, no sé si ustedes escucharon hablar de Urbano Madel hace años aquí en Guatemala, y así a nivel internacional, no sé cómo se llamaba el hombre ese que decía el amor, mucho amor. ¿Cómo se llama? Ayúdenme los que leen reportajes. Walter Mercado. Gracias, hermano. Ellos son astrólogos, porque estudian los signos zodiacales y esas cosas, y le dan un montón de mentiras a uno. Los astrónomos son los que estudian los astros. Por eso ellos eran guiados, dice la palabra, por una estrella. Desde que salieron del oriente, de allá donde ellos venían, no sé de qué lugar, de qué país exactamente, pero ellos venían con una misión y allá se les apareció una estrella. Y como ellos eran estudiosos de los astros, entonces empezaron a seguir la estrella, hasta que llegaron a Jerusalén. Pero resulta que llegar a Jerusalén, se les aparece a ellos o los llevan con el rey Herodes, y Herodes, que era maloso y que estaba pensando que aquel rey que ellos querían ir a adorar le iba a quitar el puesto, trató de usarlos a ellos para averiguar dónde estaba ese niño que había nacido, para mandarle regalos, para mandarle un su mameluco, para mandarle un su paquete de pañales, no, para mandar a matar. Bueno, el asunto es que ahí se detuvieron ellos, yo creo que probablemente por causa de Herodes es que la estrella como que aparentemente se desapareció en un momento, y ellos se quedaron entonces sin la estrella, y entonces empezaron a preguntar dónde es que ha nacido el rey de los judíos. Y sucedió todo aquello con Herodes, pero esta estrella los venía guiando desde su lugar. Ahora en el verso 10 dice, mis hermanos, que ellos cuando vieron otra vez la estrella, parece ser que cuando se separaron de Herodes y volvieron a salir de Jerusalén, entonces la estrella les vuelve a aparecer. Miren lo que dice el verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y el 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron mucho. ¿Usted se alegró cuando conoció a Jesús, hermano? Hermana, ¿ustedes se alegraron cuando conocieron a Jesús? Y dijeron, pues me voy a hacer evangélico. Como dijo una señora una vez a mi hermano Mito y a mí, y yo ya probé un montón de religiones y en un lado me cura, voy a probar con ustedes a ver si me cura. Cuando yo conocí a Jesús, yo entré a una dimensión diferente. Yo creo que ahí empezaron a ocurrir hechos sobrenaturales en mi vida. El Señor me tomó, el Señor me llenó de su gozo. Y aunque a veces usted me mire como que estoy enojado, pero tengo gozo en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Cuando usted se encontró con Jesús, debió empezar a vivir una vida llena de gozo. Ellos se regocijaron mucho, y entonces ahora que volvieron a encontrar la estrella, dijeron, no nos hemos perdido, aquí vamos bien. Es como que se les había desactivado el Waze y de repente otra vez se activó y funcionó. Bueno, aquí vamos bien. ¿Y qué pasó cuando llegaron a la casa? Igual que los pastores, ellos llegaron a la casa, dice acá. Y el verso 11 dice entonces, y al entrar en la casa, noten bien lo que dice este versículo, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿Cómo dice en Lucas de los pastores? ¿Qué vieron ellos cuando entraron a la casa? ¿Se recuerdan? A María, a José y al niño. Aquí, ¿qué dice? Ellos vieron al niño.
Estos venían con mayor conocimiento de causa. Ellos sabían a qué venían y a quién estaban buscando, a quién querían ver. Ellos querían ver a Jesús. Entonces su enfoque total fue en Jesús. Y aún diría yo que la descripción de los magos aquí en Mateo es más enfático el enfoque en Jesús que el de los pastores allá en Lucas, porque allá todavía se menciona primero a María, pero aquí directamente dice que vieron al niño y se enfocaron en él. Primero está el niño, primero está Jesús, mis amados hermanos. Yo les digo una cosa: nosotros debemos celebrar Navidad porque se trata de Jesús. Ahí hay un pasaje también que dice que se le pondría por nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Emmanuel es Jesús. El Dios con nosotros es que Dios se acercó a nosotros a través de Jesús, se hizo hombre y vino a dar su vida por nosotros, vino a traernos salvación. Por eso es que Jesús debe ser el motivo de nuestro enfoque. Honremos a los siervos de Dios, está bien, guardémosles el respeto, guardémosles el lugar que merecen, claro que sí, pero el lugar principal lo tiene Jesús. Él es el que debe recibir todo de parte de nosotros. Y los magos nos dan una demostración maravillosa aquí en el verso 11. En la segunda parte dice que cuando vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. Y para mí que está clarito, ¿verdad? Que no dice que los adoraron, no dice que la adoraron, dice lo adoraron. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién adora usted? ¿A quién adoramos nosotros? Debemos adorar a Jesús. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él merece toda nuestra adoración. Y estos hombres, según el versículo 2, dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Por eso les digo, ellos traían clarito lo que venían a hacer, traían clarito a quién venían a buscar, a quién querían ver y a quién querían adorar. Ellos sabían que venían a adorar a Jesús, entonces le dieron adoración postrándose. Y cuando habla de postrarse en la Biblia, se refiere no a arrodillarse simplemente, sino a poner el rostro en tierra, es decir, embrocarnos de una vez al suelo, hermanos, mostrar una total humillación delante de aquel que adoramos. Por eso es que a Jesús es el que hay que adorar. Y para terminar, miren lo que dice siempre el verso 11 al final: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué son presentes? Regalos: oro, incienso y mirra. Levanten la mano los que trajeron oro. Bueno, los que trajeron incienso. Los que trajeron mirra. Los que trajeron mico. Estos hombres, hermano, trajeron estos presentes desde allá. Imagínense, cuando uno lleva algo especial, cómo lo va cuidando en el camino. Yo recuerdo, hermanos, cuando viajábamos con mis papás cuando yo era niño, en las camionetas que van de San Miguel a San Marcos, íbamos a aquellos apretazones y a veces que llevaban algo que era especial, especialmente cuando íbamos de regreso, porque ya llevábamos compras de la cabecera para el pueblo, o iba mi papá y con aquellos cuidados para que no se arruinara aquello que habíamos comprado o que ellos habían comprado. Estos tres hombres, decimos tres porque son tres elementos que se mencionan aquí, pero la Biblia nunca dice cuántos magos eran, nunca lo dice. Pero iban preparados con esos regalos, con esos presentes. Y yo quiero decirles, hermanos, que los regalos no son para dárselos a los más necesitados. Los regalos no necesariamente son para hacer obra social. Los regalos son para reconocer a alguien, para honrar a alguien, hermano.
Cuando alguien cumple años y usted le da un regalo, no se lo da. Pobrecito, le damos su regalo. Es que conmigo se ha portado a las mil maravillas. Se merece este desodorante de $7.99 que le compré. Y se lo envuelto en papel de regalo. No se lo da como una ayuda social, no. Se lo da como algo de importancia, como algo de valor, como una prueba de su afecto, como una prueba de su amor. Y estos hombres traían una prueba de su afecto por Jesús. Y esta noche nosotros vamos a tener la oportunidad. Y yo sé que no trajeron oro, incienso ni mirra, pero aquí hay sobres para que usted ponga su regalo para Jesús. Y si no trajo, espero que su corazón esté lleno de devoción, lleno de adoración para el Señor. Porque a veces queremos y no podemos, eso también es comprensible. Pero démosle lo mejor al Señor de nuestra adoración. Démosle lo mejor que nosotros tengamos, hermanos, porque Él se merece todo. Entonces, si damos un vistazo a nuestra sociedad, como dije antes, la gente a quien menos busca en estas fechas es a Jesús y se enfocan más en Santa. Estábamos en un parqueo, me parece, con mi esposa, salimos del parqueo, algo así, y yo le digo al policía, mire, no hay que validar o pagar o sellar el ticket de parqueo. Digo, no tenga pena, Santa dejó gratis el parqueo. Bueno, porque era gratis se lo acepté, pero no mucho me gustó que dijera Santa, ¿verdad? En todo caso, Jesús dejó gratis el parqueo, pero obviamente él no era cristiano. Me lo dijo con tanta gracia que yo me reí y le digo, qué bueno, gracias, y me fui. Pero mucha gente está pensando más en Santa, en Jesús. Mucha gente está pensando más en adorar o testificar de otras cosas que de Jesús. Están más enfocados en el comercio, algunos más enfocados en el árbol gallo, otros más enfocados en las luces campero, en los desfiles y en todo eso que hay en estas épocas de fin de año. Pero los pastores y los magos, si nosotros hacemos una unidad entre estos dos grupos de hombres, ellos vinieron de diferentes puntos, en diferentes condiciones y circunstancias vivían, y ambos se regocijaron, se apresuraron para acercarse a ver a Jesús, se enfocaron en Jesús, testificaron de Jesús, adoraron a Jesús y le llevaron regalos a Jesús. Tenemos un video que queremos que vean y está en inglés, pero tiene los subtítulos. Voy a tratar de leérselos yo por aquello que no alcancen a ver los que están allá atrás. A ver. Approaching, snow is starting to fall, shoppers choosing their presents, people filling the mall, children waiting for Santa with excitement and glee. Little boy tugged my sweater, looked up and asked